Señor, te pedimos que nos puedas hablar en este momento por medio de tu palabra, que nos des algo, Señor, para nuestra edificación. Quisiera que me acompañes a Mateo capítulo 8, versículos 1 al 4. Mateo capítulo 8, versículos 1 al 4 dice así: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Mateo el evangelista nos dice que el Señor, después de enseñar en el monte, descendió y que le seguía mucha gente. Pero el Espíritu Santo se concentra en un leproso que se acercó y le pidió a Jesús que le limpiara. El Señor le limpió y le ordenó al final que se presentara al sacerdote con la ofrenda ordenada por Moisés. Es un pasaje sencillo del Evangelio de Mateo, pero que nos enseña algo maravilloso para nuestras vidas. Ahora, ¿de qué nos habla este pasaje? El pasaje nos enseña cómo podemos ser limpios del pecado, nos enseña cómo podemos alcanzar la justicia divina y cómo vivimos, cómo manifestamos esa justicia en esta tierra mientras esperamos al Señor. Nos enseña lo que podríamos llamar, en otras palabras, la ruta de la justicia. Ahora, ¿por qué hablamos de la ruta de la justicia? Sencillamente porque el pasaje nos muestra las diferentes etapas que debemos pasar para recibir, para experimentar y para manifestar la justicia de Dios en nuestras vidas. La primera etapa podríamos llamarla la búsqueda. La segunda etapa la podríamos llamar la fe, lo que el hombre tiene que hacer para recibir la justicia. La tercera etapa la podríamos llamar la gracia, es decir, cómo Dios nos imparte su justicia. Y la cuarta etapa la podemos llamar la vida de justicia. Es la forma en la que deben vivir, en la que debemos vivir los que hemos recibido la justicia de Dios. Te invito a que examinemos con detalle cada una de estas etapas para que tú y yo podamos experimentar, disfrutar en nuestra vida del reino de Dios y de su justicia. Comencemos. Hablemos en primer lugar de la búsqueda de la justicia. Y quiero que observes que en el pasaje lo primero que observamos es una multitud que deseaba alcanzar la justicia. Mira, antes de mencionar al leproso, el Espíritu Santo nos habla de una multitud que seguía a Jesús cuando bajó del monte. Leamos el versículo 1, dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Allí dice: cuando descendía Jesús del monte. Ahora, ¿qué había estado haciendo el Señor en el monte? Sabemos que en el monte había enseñado sobre la justicia de los ciudadanos del reino. Pero ¿qué enseñó en esencia? Y podemos ver la enseñanza esencial de todo el sermón del monte en Mateo capítulo 5, versículo 20, que dice lo siguiente: pero os digo, y le estaba hablando a los discípulos, a los ciudadanos del reino, pero os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y esa fue la enseñanza central del Sermón del Monte, que los hijos de Dios, es decir, los hijos del reino, debemos mostrar una mayor justicia que la de los religiosos, que la de los intelectuales, que la de las personas morales, que la de todas las personas comunes que habitan a nuestro alrededor. Y esa es la característica esencial, primordial, principal de los hijos de Dios, de los ciudadanos del reino. Es la máxima distinción de los hijos de Dios, esa justicia superior, esa justicia de lo alto, esa justicia del reino.
Lo que nos diferencia no es nuestro lenguaje religioso, lo que nos diferencia no son nuestras actividades religiosas, nada de eso. Lo que distingue a un hijo de Dios verdadero de uno que no lo es y de todos los demás es su justicia. Los hijos de Dios debemos manifestar en esta vida una justicia superior, la justicia divina, la justicia del reino. Ahora, eso fue lo que el Señor enseñó en el monte. Pero nos dice que una multitud lo seguía, que mucha gente lo seguía después de que enseñó acerca de la justicia en el monte. La pregunta es, ¿por qué lo siguieron? Bueno, lo siguieron porque ellos querían esa justicia. Mira, lo importante de observar aquí es que esta multitud seguía a Jesús después de descender del monte porque ellos querían esa justicia. Sencillo, al escuchar hablar a Jesús acerca de la justicia del reino en el monte, ellos se dieron cuenta que jamás habían vivido algo igual. Ellos se dieron cuenta que solamente habían experimentado prácticas religiosas vacías, leyes infructuosas, habían llevado una vida de hipocresía, amaban a Dios de labios, pero no de corazón. Entonces siguieron a Jesús porque querían eso que Él había hablado, porque lo veían genuino, querían experimentar, querían alcanzar la verdadera justicia del reino que Él había mostrado en su predicación. Y por eso lo siguieron. Así que el pasaje nos introduce a este tema, a esta ruta de la justicia, hablándonos de una multitud que quería alcanzar la justicia de lo alto, la justicia del reino de los cielos. Pero esto ya tiene cosas maravillosas para nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos experimentar la justicia, si tú quieres experimentar la justicia, tu camino para verdaderamente ser un hijo de Dios, un ciudadano del reino de los cielos, el camino hacia la justicia empieza cuando te das cuenta de que lo que has creído, de que tu forma de ver el mundo, tu fe, tus prácticas religiosas están vacías, les falta algo. Comienza tu búsqueda de la justicia cuando ves que lo que tú practicas en tu vida no es algo que marca la diferencia, no se te distingue en absolutamente nada de los demás. En ese momento comienza tu búsqueda verdadera de Dios, tu búsqueda de la justicia. Es en ese momento cuando tu vida no se conforma a lo que Dios exige y te das cuenta, cuando te das cuenta que no experimentas en tu vida la justicia del reino. Pero si empieza esa búsqueda y ese anhelo y ese deseo, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿cómo se alcanza la justicia? Y allí es donde tiene lugar la aparición del leproso. Jesús se dirigió al leproso para mostrarnos el camino hacia la justicia del reino.